este experimento obviamente no es generar miedo ni mucho menos. Esto no tiene fines ritualísticos, sino que en realidad estamos intentando reproducir un experimento el cual tiene esta caja de cartón. En este caso puede ser de cualquier material aparentemente, con una serie de agujeros, el cual la idea de los agujeros en realidad es que simplemente salga el sonido de adentro, el sonido que ahora voy a explicar. Conmigo tengo esta grabadora, es una Tascam, es una grabadora de muy buena calidad, la cual estoy usando ahora mismo para hacer este video, y la cual voy a usar también ahora mismo para realizar las psicofonías que voy a hacer ahora mismo. Voy a dejar esto por acá. Las psicofonías que voy a hacer no están realizadas con una SDP7 o una SDP11 como se realizan normalmente, sino que en esta ocasión estoy probando esta aplicación que es la SB2 Spirit Box. Denme un segundito. Está realizada por Chicago Spiritware y tiene en el banco A, que es el banco que vamos a usar, es el banco de la PRD 1000 Ghost Box. Aparte de esto, se puede encender acá. Vamos a subir el volumen. Tiene 4 canales. Acá están todos prendidos. Acá se puede encender random, o sea, enciende uno y apaga el otro, para que sea más dificultoso, digamos, la comunicación, pero a la vez más verídica. Esto no hace un escaneo AM/FM. Voy a bajarlo un poquito. Esto no hace un escaneo AM/FM, sino que esto mantiene un audio de fondo, un audio con bastante ruido, y no es simplemente un audio de corrido, sino que agarra partes de otros audios y los va mezclando. Audios que en realidad son lo que están escuchando ahora. Es puro ruido, no dice nada, no es música, no son voces. Yo ya he estado experimentando unas muy buenas horas con esto y puedo dar fe que momentáneamente, hasta la fecha por lo menos, después de días de prueba, no he visto en esta aplicación algún tipo. Voy a correr un poquito la luz para arriba para que no se refleje tanto. Después de días que he probado esta aplicación, no he visto voces, no he escuchado voces, no he escuchado nada fuera de lo normal, no he escuchado gritos, ni saludos, ni nada. Obviamente la he probado de día para probar, digamos, de que efectivamente no se escuchaba nada. Después la he probado de noche, que es donde la probabilidad crece de que se escuche algo, y no he escuchado nada hasta la fecha. Ya van varias sesiones. Esta va a ser la única que voy a grabar para mi canal de YouTube, el de Yaka Paranormal. Y bueno, vamos a probar si esta noche tenemos suerte y se puede escuchar algo. En el caso que no se escuche, la idea no es simplemente documentar una sesión de Spirit Box, o sea, una sesión donde se pueden escuchar voces y se pueden realizar preguntas y ser respondidas, si tenemos suerte de sí. Pero la idea es mostrarles que esta aplicación es la más famosa que hay hasta hoy, hasta la fecha que yo les dije, que ya me había olvidado, hasta el 6 de abril del 2020. Esta es la aplicación más famosa y esta es la última que hay, y la cual he visto por muchos videos por lo menos que se han obtenido muchas voces y muchas comunicaciones.
Obviamente uno sabe que esto a la primera es muy complicado de que funcione, o sea, es muy complicado de que uno pueda obtener una comunicación fluida con alguna entidad, con alguna energía o cualquier cosa a la primera, sino que esto aparentemente se da después de varias sesiones más. Así que nada, vamos a probar, vamos a apagarla. Vamos a probar el experimento, que el experimento en realidad no es simplemente esta aplicación. Se puede suplantar, por supuesto, esta aplicación con una SDP7 o una SDP11 en lo que vamos a hacer ahora. Vamos a introducir en la caja cuarzos. El experimento en realidad dice que con un cuarzo ya da, pero bueno, ya teniendo dos, vamos a introducir dos. Aparte del cuarzo, vamos a usar esta linterna de luz ultravioleta. Que la idea de la luz ultravioleta es ni más ni menos que alumbrar los cuarzos que hay dentro de la caja. La teoría del experimento al menos dice que esto va, no sé si llamarlo, que va a llamar, valga la redundancia, va a llamar espíritus elevados, sino que esto también va a ayudar a que la comunicación sea mejor. Es como una especie de, como de antena, por así decirlo, pero al ser luz ultravioleta y no luz infrarroja, va a llamar energías más elevadas, por así llamarlo. Que si fuera luz ultravioleta, perdón, luz ultravioleta no. Si fuera luz infrarroja, la luz infrarroja, según la teoría, llamaría a energías más bajas. La luz ultravioleta, con el cuarzo, llamaría a energías más elevadas, que es con lo que nosotros queremos comunicarnos. Así que vamos a dejar esto acá adentro, iluminando. La caja es media chica, así que el experimento de ustedes, si lo pueden hacer, vamos a dejar esto acá. Si el experimento de ustedes lo pueden hacer con una caja más grande, mejor. Esta era la que yo tenía más a mano. Vamos a ver cómo acomodamos esto. Ahí está. Ahí, como ven, sería esto. Y esto encendido dentro de la caja. Y por la grabadora, que va a estar acá, vamos a empezar a hacer la comunicación. Vamos a ponerlo en modo random para que sea más difícil. ¿Hay algún tipo de espíritu que se quiera comunicar mediante esto que tengo dentro de la caja? ¿Puede decirme la entidad o la energía que me esté fijando del otro lado? ¿De qué color es este objeto que tengo en la mano? Repito, ¿puede decirme el color
de este objeto que tengo en mi mano izquierda? ¿Pueden decirme qué es esto que tengo en mi mano izquierda? Repito, ¿me pueden decir qué objeto tengo en mi mano izquierda? ¿Pueden decirme qué objeto tengo en mi mano izquierda? ¿Pueden decirme qué objeto tengo en mi mano izquierda? ¿Pueden decirme de qué color es lo que tengo, es el objeto que tengo en mi mano izquierda? ¿Pueden decir mi nombre?